Hoy vamos a analizar con detalle cómo es que una simple consulta de base de datos pudo tener tanto poder como para causar uno de los peores apagones de los últimos años, tumbando miles de sitios por hasta 6 horas. Y esto lastimosamente viene muy poco después de que acabamos de vivir prácticamente lo mismo, solo que en ese momento fue con los servicios de Amazon, que causaron disrupciones en cientos o miles de servicios, y nos recuerda de repente cómo es que aunque Internet sea tan grande y distribuido, hay unas cuantas cosas que si se mueven, todo se viene abajo. En esta ocasión fue Cloudflare y tenemos la ventaja de que el CEO acaba de hacer una publicación bastante detallada y ofreciendo muchas disculpas. En Internet desde hace años hay chistes de cómo la mayoría de las veces que ocurren ese tipo de problemas es debido a algo llamado DNS. Incluso hay un sitio que si entras te dice si es DNS, aunque claramente siempre responde lo mismo. Así de común es, pero en este caso no fue así, es algo bastante más interesante de ver con detalle. Vayamos directo a ver la publicación. Esta publicación por Matthew Prince, cofundador y CEO actual de Cloudflare, nos dice con mucho detalle qué fue lo que pasó. Comienza con un resumen general explicando que el día 18 de noviembre a las 11:20, todos los tiempos son en UTC, la red de Cloudflare comenzó a tener muchos problemas para poder trabajar con su núcleo del tráfico de red. Esto lo que hacía es que a los usuarios de los sitios que utilizan Cloudflare se mostraba algo como esto, en donde tu explorador, estás funcionando, el sitio al que te quieres conectar está funcionando, pero Cloudflare, que está en medio, no funciona. Ahora, Cloudflare es un servicio gigantesco que maneja muchas cosas y para muchísimas personas que tienen sitios en Internet es una gran alternativa porque maneja, por ejemplo, mitigación de ataques de DDoS gigantescos de manera gratuita. Claro que ya si quieres controlar de qué manera o de dónde entran los usuarios, ya tienes que utilizar una versión de paga, pero te ofrece demasiadas cosas gratis. Además, creo que el año pasado decían que el 20% del tráfico de todo Internet pasaba por ellos, entonces ya te imaginarás la escala de cómo trabajan. Ahora, antes de continuar con el resto del detalle de esta situación, me gustaría agradecer a Coursera quien patrocina este video. Los temas de ciberseguridad son cada vez más importantes conocerlos sin importar a qué te dedicas, ya seas desarrollador web, si estás involucrado en infraestructura u otro tipo de desarrollo, realmente todo tiene ciberseguridad involucrada. Entonces, si no conoces mucho del tema y te gustaría disparar tu aprendizaje, te recomiendo los cursos y certificaciones en ciberseguridad de Coursera. Coursera cuenta con certificados profesionales, pero no dados por cualquiera, sino empresas como Google, Microsoft e IBM. Se han aliado para crear estos cursos y certificaciones como analistas y profesionales en ciberseguridad que te llevan desde lo más básico hasta lo más avanzado. En sus programas aprendes de manera práctica y obtienes experiencia con las herramientas más utilizadas en la industria. Aprenderás conceptos críticos como detección de amenazas, respuestas a incidentes y manejo de riesgos. Estos certificados vienen de las mejores empresas y universidades y son reconocidos en la industria. Y si bien siempre, sin importar tu rol, ha sido importante conocer temas de ciberseguridad para proteger tus sitios, aplicaciones e infraestructura, hoy es más importante que nunca. Comienza tu carrera en ciberseguridad aprendiendo en Coursera hoy. En la descripción del video te dejaré un enlace con el que podrás obtener 40% de descuento en tus primeros 3 meses de Coursera Plus, así que aprovéchalo de inmediato. Continuemos. Lo primero que nos dice es que el problema no fue causado directa ni indirectamente por un ciberataque o actividades maliciosas de ningún tipo, algo que creyeron de inicio, más adelante lo detallan, sino que más bien fue por un cambio que se hizo a los permisos de los sistemas de base de datos en un sistema que ellos tienen que llaman bot management. Básicamente este sistema en Cloudflare lo que hace es que puede saber en base a un modelo de machine learning si el tráfico que está pasando es un bot o no. Y en caso de que sea un bot, tú puedes decidir si lo aceptas o no en base a configuraciones. Entonces, cada solicitud que pasa tiene que pasar por este modelo para decidir si lo va a dejar pasar o no. Como te imaginarás, con el tráfico de red que manejan, esto es bastante importante. Este cambio que se hizo, básicamente hizo que un archivo que ellos llaman feature file, que detallaremos más adelante, tuviera el doble de tamaño y debido a esto básicamente fue todo el problema. Este sistema finalmente trabaja en muchos nodos dentro de la red de Cloudflare y tiene que estar siempre actualizado porque las amenazas o robots, etcétera, todo el tiempo están cambiando sus estrategias. El software tenía un límite en el tamaño de este archivo que podía tener, que se dobló de tamaño debido al problema de la base de datos y eso causó que el software fallara. Después de que primero pensamos incorrectamente que los síntomas eran debido a un ataque de DDoS o de denegación de servicio distribuido, eventualmente se encontró el problema y para las 17:06 ya todo estaba funcionando normalmente. Pero entonces 17:06, considerando que iniciamos a las 11:20, te estamos hablando de prácticamente 6 horas. Aquí procede a disculparse, básicamente dice: lamentamos el impacto que esto causó a nuestros clientes y al internet en general.
Debido a nuestra importancia, esto es totalmente inaceptable y sabemos que te hemos defraudado. En esta publicación buscamos detallar exactamente qué fue lo que pasó y además algunas cosas que queremos cambiar para que esto no pase de nuevo. Muy bien, aquí comienza ahora sí a explicar el problema y empieza con esta gráfica. Esta gráfica lo que nos muestra son los errores 500 que se muestran. Aquí, bueno, la letra es muy pequeña, pero aquí básicamente dice las 10, 10:30, 11, 11:30, etcétera. Y aquí son en millones de solicitudes por segundo. Y esto lo que nos dice es cuántos están regresando un error 500. En Internet hay varios tipos de errores, muchos quizá ya te los hayas topado, como el 404, un recurso no encontrado, 401 o 403 que son por problemas de permisos o accesos. Pero los errores 500 normalmente es por un error de servidor que básicamente hace que no puede trabajar. En resumen, si te encuentras un error 500, no vas a tener realmente el detalle y ya tienen que los administradores del sitio ver los logs, etcétera, para encontrar cuál es el problema. Sin embargo, si vemos aquí, pues está bastante interesante la gráfica porque sube, baja y eventualmente aquí pareciera que se solucionó el problema, pero luego vuelve a subir hasta que aquí en este punto ya cayó en el agujero de la muerte. Y aquí nos dice alrededor de las 11:20, que es por esa sección de aquí cuando comienza el problema, es cuando sube y luego se ven fluctuaciones, que muestra que es cuando su sistema está cargando ese archivo feature file, el archivo de características, lo detallamos un poquito más adelante, pero dice, lo que es notable es que el sistema de repente parecía recuperarse por un momento y luego eventualmente volvía a fallar. Y esto no es muy normal para un error interno. Y aquí dice que la explicación es debido a este archivo de características que estaba generándose cada 5 minutos por una consulta, que es la que veremos más adelante, al clúster de base de datos de ClickHouse. ClickHouse, para los que no lo conocen, es una base de datos orientada a columnas. Sin entrar a demasiado detalle, no te quiero marear, pero en una base de datos regular que se utilizan por cientos de miles de empresas, básicamente tú tienes una tabla, imagínatela como de Excel. Si tú estás guardando usuarios, tú tienes todas las columnas que representan a un usuario, su ID, su nombre, su edad, su posición, etcétera, y luego tienes una fila por cada registro. La diferencia principal de las bases de datos como ClickHouse orientadas a columnas es que están hechas más para analíticos. Por ejemplo, en el caso de los usuarios, tú cuando quieres traerte un registro, te traes normalmente toda la información del usuario. Entonces, estas bases de datos están optimizadas para guardar todas las filas de manera junta en disco para que sea muy fácil obtener la información. Sin embargo, las bases de datos orientadas a columnas no funcionan así, son más bien las columnas son las que se guardan juntas en disco. Entonces, funciona eso mejor para analíticos y el tipo de consultas que se hacen ahí, pero en resumen eso es ClickHouse. Regresando aquí nos dice que datos incorrectos estaban generando si la consulta corría en una parte del clúster que ya había sido actualizado. Se estaba haciendo un cambio en cómo funcionaba un tema de permisos en ClickHouse, pero finalmente tienen un clúster, entonces no todos están actualizados al mismo tiempo. Entonces se fueron actualizando poco a poco y los picos básicamente sucedían porque había una posibilidad de que la consulta corriera en uno de los nodos del clúster que ya tenían esa actualización o en uno que no la tenía. Entonces por eso de repente había muchos errores y luego no había y luego sí había y fluctuaba y era medio difícil para ellos encontrar realmente cuál era el inconveniente. Y efectivamente aquí dice que estas fluctuaciones hacía que no fuera claro qué estaba pasando. Esto nos hizo pensar inicialmente que era un ataque y al final eventualmente todos los nodos de ClickHouse tenían el archivo de configuración incorrecto y ahora sí básicamente se estabilizó en fallar constantemente. Los errores continuaron hasta que se identificó el problema y se empezaron a resolver alrededor de las 14:30. Para esto detuvieron la generación y propagación de este archivo de características incorrecto y manualmente regresaron a un archivo que ellos sabían que estaba bien y después forzaron a reiniciar su proxy principal, que es por el que pasa todo este manejo de red. Y aquí nos dice que la cola que hay al final es ya nada más cuando se solucionó el problema, pero se tuvieron que reiniciar por ahí varios servicios. Y vamos a ver, nos dice qué servicios fueron impactados. Nos dice que el Core CDN es una de las partes núcleo de Cloudflare, finalmente es su CDN o Content Delivery Network, que sería la red de distribución de contenido. Básicamente ayuda muchísimo a que cuando tú tienes un sitio, si lo pones en el CDN, funciona como caché. Entonces, si entran de muchas partes del mundo, Cloudflare tiene servidores en muchas partes del mundo para que si quieren obtener ciertos recursos de tu sitio, los CDNs lo tienen como en caché, como guardado. Entonces, cuando ellos van a tu sitio, realmente no llegan hasta tu servidor, sino el CDN es el que les da esa información y solo si ese caché ya expiró, pues ya va al origen y refresca el caché. Más o menos así funciona. Y eso es una de las partes clave generales de Cloudflare, entonces estaba muerto. Y por eso no sé si cientos de miles, pero miles de sitios definitivamente tuvieron problemas. Turnstile es como un CAPTCHA, que es el que tú pones en tu sitio para que no entren los usuarios. Yo personalmente lo he utilizado.
Y luego tenemos Workers KV, que KV es Key Value, básicamente es como una base de datos similar a, digamos, Redis, en el cual tú puedes guardar una serie de registros simplemente con llave valor. Es algo, bueno, lo estoy simplificando mucho, pero también está muerto. El dashboard en general funcionaba, pero muchos no se podían loguear porque Turnstile no los dejaba entrar al sistema. Seguridad de correo, y aquí lo que nos dice es que los correos en general sí estaban funcionando, el envío, etcétera, pero tienen una fuente que les dice la reputación de las IPs para ver si un correo puede ser considerado como spam o no, y ese en sí estaba fallando, pero lo que es el envío general, etcétera, no tuvo problema. Y Access, pero bueno, esto es otra cosa. Ya que vamos aquí más abajo, nos dice que aparte de todos estos errores 500, otras cosas estaban fallando relacionadas también al CDN porque el CPU se estaba utilizando muchísimo por la parte de observabilidad y debugueo. Ahora de nuevo, ¿por qué fallan miles de sitios cuando Cloudflare falla? Como muchos dependen en sí de Cloudflare, Cloudflare pues si se cae, todos estos sitios dejan de funcionar, pero es debido a cómo está estructurado. Finalmente, aunque, o sea, tú sigues, por ejemplo, cuando haces un sitio teniendo tu servidor y el usuario tiene su explorador, pero lo que haces es poner a Cloudflare en medio. Cloudflare lo que te protege es para cuando, por ejemplo, quieren atacar tu sitio, se asegura de estar allí en medio para protegerte, como un, vamos a decirle proxy para simplificarlo, pero es el que se encarga de que si de repente tienes un ataque de negación de servicio donde cientos de miles a veces de IPs están enviando muchísimo tráfico para tumbar tu sitio, Cloudflare lo detecte y lo detiene sin que llegue a tu sitio. Y muchos de estos servicios los ofrece gratis, entonces muchísima parte de Internet lo utiliza para esto, entre otras cosas. Y aquí ahora lo que nos va a explicar de alguna manera son dos sistemas que está utilizando de manera principal como este proxy. Uno es FL, que es Frontline, y el otro es FL2, que es como la segunda versión a la que ya estaban migrando. Pero a grandes rasgos aquí lo que nos dice y nos muestra aquí con esta gráfica es cómo funciona. Básicamente está el cliente o el usuario, llega aquí a una sección que ellos llaman la terminación de TLS, donde ya una vez que está dentro de la red de Cloudflare ya no necesita necesariamente toda la parte de la encripción. Y finalmente el sitio o el servidor del sitio está por acá, tiene que pasar por más cosas. Por ejemplo, tú cuando tienes Cloudflare puedes decirle que tenga un WAF o Web Application Firewall, tú puedes de alguna manera ponerle reglas de quién puede entrar y quién no, que solamente entren de IPs de ciertos países, una serie de cosas. Puedes especificarle tú qué robots si quieres permitir y cuáles no, límites de solicitudes, entre otras cosas. Entonces, con la gran cantidad de clientes que tienen, cada uno con sus propias configuraciones, cada solicitud pasa por estos pasos. Una vez que pasa esto, digamos que eres de un país apropiado o eres un bot permitido, etcétera, llegas a algo que ellos llaman pingora. Y pingora básicamente es el caché, es el que ya define si tiene guardado el recurso en ese momento para inmediatamente regresarlo al usuario, o en este caso si no lo tiene o ya expiró del caché el recurso, ahora sí ya va a lo que llaman el origen, que es tu servidor, para hacer la solicitud ahí y luego ya regresa al usuario. Entonces esto, si hace un año era el 20% del tráfico de Internet, ahorita seguramente es más, tiene que procesar cantidades ridículas de información. Entonces temas de performance son muy importantes y eso del performance ahorita va a jugar un rol importante. Entonces, mientras las solicitudes pasan por el core proxy, que es como llamarían a esto, se hacen varias revisiones de seguridad y performance. El proxy aplica las configuraciones únicas del cliente, por ejemplo, lo que comenté ahorita de WAF, de DOS y demás cosas. Y uno de estos módulos es llamado Bot Management. Y Bot Management, digamos que es el sistema en el cual se originó este problema. Bot Management, si abro por aquí el sitio donde especifica qué es lo que hace, básicamente lo que te dice es detén robots sin captchas, tiene múltiples métodos de detecciones y básicamente es lo que te decía. Por aquí dice que tú puedes configurar tus propias reglas de administración de los bots para ver a quién vas a permitir y quién no. Y Cloudflare ya se encarga de tener sus modelos de Machine Learning para saber realmente quién es un bot, de dónde viene y luego ya pasarlo por sus reglas para ver si lo permitió o no. Muy bien, regresando. Nos dice que este sistema, Bot Management o administración de bots, incluye, entre otras cosas, un modelo de Machine Learning que es el que te genera el score o el resultado de si es un bot o no por cada una de las solicitudes que pasan por la red. Y los clientes finalmente utilizan esos scores o puntos para saber si los va a permitir. Ahora, de todo este bot management, la parte del problema es este archivo, que es el que llaman el archivo de configuración de características, que es lo que recibe como entrada el modelo de Machine Learning para después decirte si es un bot o no. Aquí nos dice, una característica en este contexto es una distinción individual que utiliza el modelo de Machine Learning para hacer la predicción de si esta solicitud fue automatizada o no. Entonces tienes el modelo de Machine Learning que recibe toda la información de la solicitud que viene y te dice soy un bot o no. Pero además ellos tienen un archivo de configuración
que ellos tienen que estar actualizando constantemente porque los bots cambian sus estrategias para que sepas o no que es un bot y demás. Entonces, como para no tener que reentrenar, o es lo que estoy entendiendo, su modelo Machine Learning constantemente, que puede que de alguna manera lo hagan, tienen este archivo de configuración que permite hacer ajustes y que pueda trabajar diferente y estar siempre al día y evitar la mayor cantidad de robots que se pueda. Y entonces continuamos, nos dice, este archivo de características se refresca cada pocos minutos y se publica en toda la red para reaccionar a las variaciones en el flujo de tráfico en Internet. Esto nos permite reaccionar a nuevos tipos de bots o ataques. Entonces es crítico que se esté desplegando constantemente y tan rápido como sea posible porque los actores malos cambian sus tácticas constantemente. Entonces un cambio que se hizo en cómo se hacen las consultas a ClickHouse, la base de datos orientada a columnas, que causó que este archivo de características, que es el que utiliza como entrada este modelo de Machine Learning para saber si es un bot o no, duplicara la cantidad de características o las filas en este caso. Entonces esto cambió como este archivo de configuración que antes lo tenían bastante cerrado, creo me parece que a 60 características, aumentara muchísimo de tamaño y esa fue digamos la parte clave de por qué comenzaron los problemas. Y como resultado comenzaron a haber errores 500 en muchos de los sistemas que dependían de este módulo de bots, por ejemplo Workers, Access, etc. Y aquí nos pasamos a Frontline 2, el que mostré arriba es más o menos lo que llaman ellos Frontline 1, que sería como el Core Proxy, y básicamente lo están cambiando de versión. Sin embargo, la verdad, los dos tenían el mismo problema. Entonces, nada que ver con esto, pero ya estaban cambiando el tráfico de los clientes a este nuevo servicio de proxy llamado FL2. Y bueno, aquí nos dice que los dos fueron afectados. Los que estaban en el FL2 estaban teniendo los errores HTTP 500 y los que estaban en el anterior, la versión 1, digamos, no tenían como tal estos errores, pero el bot score o la calificación de si es bot o no siempre decía 0. Entonces, pues bueno, se causó otros problemas. Y aquí nos dice que para confundirlos, y esta parte está bastante interesante, para confundirlos había otro síntoma. El status page de Cloudflare también se cayó. Ahora, si no sabes qué es un status page, imagínate que tú utilizas un servicio, no sé, ChatGPT, por ejemplo, y si deja de funcionar, existe el status page de ChatGPT, que es el que tú puedes entrar si no te está funcionando y te dice, ¿sabes qué? Si sabemos que tenemos un problema, lo estamos resolviendo y te mantiene al tanto. Entonces, normalmente quieres que la infraestructura donde trabaja el status page esté totalmente separada porque no quieres que se caiga, por ejemplo, ChatGPT, se caiga también el status page porque entonces el status page no sirve de nada. Y en este caso, eso les pasó, se cayeron las dos cosas y aquí nos dice el status page está alojado completamente fuera de la infraestructura de Cloudflare, no tiene dependencias en Cloudflare y aún así se cayó y estaba mostrando este error, un 504. Entonces, digamos que ellos dijeron esto no puede ser una coincidencia, tiene que ser un atacante que nos está atacando por los dos frentes. Y aquí nos muestra aquí abajo que en el chat interno del incidente, porque claro que adentro estaban todos volviéndose locos, estaban preocupados de que fuera un ataque de DOS de Aizuru, que fue, bueno, de eso puedo hablar en otro momento, pero es uno que está atacando ahorita a Microsoft con una cantidad récord de TBPS o terabytes por segundo en cantidad de tráfico de red para tratar de tumbarlos. Pero bueno, pensaron, pero no. Aunque lo tienen separado, pues simplemente fue lo que ellos llaman una coincidencia, pero sí es demasiada coincidencia. Tal vez internamente tengan alguna dependencia y no lo están explicando, o realmente se alinearon los planetas. Pero ahora sí vamos al tema de la consulta o query, que fue el que causó el problema. Entonces dice, como mencioné arriba, un cambio en cómo funcionan las consultas a ClickHouse causó que se duplicaran las filas. Y aquí nos dice, para contexto es bueno saber cómo funcionan las consultas distribuidas de ClickHouse. Básicamente ClickHouse es un clúster que tiene varios shards, digamos como nodos, en donde se guarda la información. No todas tienen todo, realmente se va guardando parte en distintos de estos nodos. Y para poder hacer consultas en todos los nodos utilizan algo que llaman tablas distribuidas, en una base de datos que se llama default. Ahora, ese proceso o motor de los queries distribuidos realmente internamente los hace en unas bases de datos llamadas R0. Entonces tenemos default, que es donde hacían las consultas, y R0, que es a donde realmente ya llegan las consultas. Default simplemente les facilita el poder consultarlos, digamos, en todos estos nodos al mismo tiempo de una manera unificada. Y ahora dice, las consultas que se hacen a estas tablas distribuidas pasan a través de una cuenta de sistema compartido.
Entonces, pues bueno, se puede tener temas de seguridad y lo que están haciendo, lo que entendemos por esto es que se están tratando de mejorar la seguridad y la confiabilidad, entonces está haciendo trabajo para que corran en cuentas de usuario. Entonces, tú tienes el sistema, las consultas ahorita se hacen por una sola cuenta compartida y lo que quieren es tener varias cuentas de usuario para poder tener un manejo de permisos más granular. Entonces, antes de esto, bueno, antes de hoy, los usuarios de ClickHouse solamente podían ver tablas en default cuando hacían consultas a los metadatos de las tablas. Por ejemplo, System Tables o System Columns. Más adelante vamos a ver esta consulta ya como query o SQL. Como los usuarios finalmente ya tienen un acceso implícito a las tablas reales de la base de datos R0, decidieron hacer a las 11:05 un cambio para hacer que esto fuera ahora sí más explícito, en donde los usuarios pudieran ver todos los metadatos de estas tablas de la base de datos de R0. Que buscan con esto, pues es hacer que se puedan dar permisos de una manera más granular. Entonces, con este cambio, efectivamente, los usuarios ahora podían tener metadatos bastante más precisos de las tablas a las que tenían acceso. Sin embargo, había una consulta que es bastante importante, que trabajaba perfectamente cuando el usuario solamente tenía permiso a la base de datos default, pero cuando ahora tiene acceso a la base de datos R0, tuvo un pequeño problema. Aquí nos muestra la consulta. Seleccióname nombre y tipo de system.columns, donde la tabla es esta, HTTP request features, ordénamelo por nombre. Aquí se nota cómo la consulta no filtra por el nombre de la base de datos. Entonces, conforme comenzamos a desplegar este tema de los permisos, ahora esta consulta estaba regresando duplicados porque te estaba dando lo de default y lo de R0. Aunque era realmente la misma información, sin embargo, por cómo está conformado, cómo tienen ellos su sistema distribuido y demás, generaba este problema. Entonces esto, me parece que aquí abajo viene un ejemplo. Sí, bueno, está medio borroso, pero bueno, así es de fuente. Puedes ver que aquí dice nombre, feature 1 y feature 2. Es decir, está duplicado. En lugar de una sola vez, aparece dos veces. Y aquí te dice la columna feature 1 de esta tabla en default y la columna feature 1 de esta tabla en R0. O sea, realmente está dándote la misma información más de una vez. Y esto es lo que eventualmente utiliza para generar el archivo que fue el que hizo que explotara. Entonces, digo, aquí de alguna manera lo están simplificando. Lo que dice es que no solo lo duplicó, sino más que lo duplicó. Y esto aumentó muchísimo la cantidad de filas que regresaba a la salida de esta consulta. Ahora, una parte aquí importante que dice es, cada módulo que corre en el servicio de proxy tiene ciertos límites puestos para evitar que haya consumo de memoria exagerado. Y esto creo que está bien. Imagínate que tú tienes un servicio pequeño que tú sabes que nunca va a consumir más de 100 megas. Y tienes tú el poder de decir que no se pase de cierto límite porque entonces pues, puede ser que haya ya sido atacado por algún virus y esté haciendo algo como minar criptomonedas o no sé. Entonces tú le vas a poner, tal vez no lo vas a limitar a 100 ni a 105, pero le puedes decir 250 megas, es decir, más del doble. Pero ya si pasa eso, pues bueno, entonces como no debe de pasar en absoluto, lo limitas y en este caso realmente así se quedó simplemente limitado. Este proxy, por lo mismo que utiliza gran cantidad de tráfico de internet y demás, tiene estos límites y aparte se hace una predisposición de memoria como para asegurar que fuera óptimo el rendimiento. El sistema de bot management tenía un límite en la cantidad de features de machine learning que se podían estar utilizando en tiempos de ejecución. Actualmente este límite está puesto en 200, muy por encima de las 60 características que normalmente regresa. De nuevo, esto se utilizaba simplemente por temas de rendimiento. Cuando el archivo incorrecto generó más de 200 características, este archivo se empezó a propagar a los servidores, se llegó a este límite, haciendo que el sistema entrara en pánico. Y aquí pone un ejemplo del código de ROS de FL2 o Frontline 2, la versión a la que estaban migrando a los usuarios, en el que se generaba el problema, que realmente viene siendo esta línea de acá abajo. Debido a los problemas de memoria, literalmente es el hilo entró en pánico y generó un error. Entonces, ahorita continúo leyendo, pero hasta aquí tenemos varios problemas. El primero es de cómo un cambio que se hizo, ellos saben que se está haciendo y empieza a haber estos problemas, no rápidamente saben, es que se hizo este cambio, entonces vamos a regresarlo. Ahora, de repente, tengo que ver por los dos lados. El primero es, no puede ser que no tengan eso y que sepan que los cambios que están haciendo los tienen que regresar a un estado anterior y realmente tengan que esperar hasta 6 horas. Sin embargo, también esta empresa, quiero pensar que no tiene 1 o 2 cambios en un día, puede tener decenas o cientos con tantos sistemas que se están desplegando. Entonces, claramente tuvieron un problema de observabilidad, de change management y demás cosas. Aquí habla de otros impactos durante el incidente, por ejemplo, que otros sistemas que dependen de este core proxy fueron impactados, los que ya comentamos hace un momento, como Workers, Access, etc. Y aquí viene un ejemplo de Turnstile, que es el que he utilizado también para varias cosas, que es como un CAPTCHA, pero aquí nos muestra cómo tenía el problema
y luego eventualmente, ya que se solucionó el problema, volvió a caer en problema, pero en este caso fue porque aquí, pues básicamente estaba totalmente apagado, realmente no podía estar recibiendo solicitudes, y ya que las recibe, tenía una cola de solicitudes que procesar, entonces ahí el el rendimiento se fue muy abajo y eventualmente ya terminó y ya pudo restablecerse. Y aquí abajo ya nos habla de remediación y los siguientes pasos que consideran tomar. Ahora que los sistemas están de nuevo funcionando, tenemos que ver exactamente cómo le vamos a hacer para que esto ya no suceda. Por ejemplo, en este caso nos dice que tienen que mejorar cómo manejan ellos sus archivos de configuración, similar al cuidado que tienen para cuando están recibiendo información generada por usuarios, que claro que tienen que validar y sanitizar muchísimo. Agregar más kill switches o como botones de pánico para características. Eliminar la habilidad de que algunos core dumps o reportes de errores llenen los recursos del sistema. Y revisar mejor todas las situaciones de fallo que ocurren en los módulos del proxy. Nos dice, hoy fue el peor apagón de Cloudflare desde 2019. Hemos tenido apagones que han hecho que, por ejemplo, el dashboard no esté disponible, o en este caso que algunas funcionalidades nuevas no funcionen por un pequeño periodo de tiempo, pero en los últimos 6 años no hemos tenido un apagón que haya causado que realmente el core, el núcleo por donde pasa todo el tráfico, realmente dejara de fluir a través de nuestra red. Este apagón es totalmente inaceptable. Nuestra arquitectura, en teoría, debe de ser bastante resiliente a todo tipo de fallos y que el tráfico siga fluyendo. Y cuando hemos tenido algunos apagones en el pasado, pues siempre nos ha ayudado a generar nuevos y mejor resiliencia en nuestros sistemas. Por parte de todo el equipo de Cloudflare, quiero disculparme por el dolor que hemos causado al Internet el día de hoy. Entonces, esto es de nuevo una pequeña señal de cómo dependemos tanto de tan pocos proveedores que aún así es difícil. Son pocos los proveedores que pueden manejar esta cantidad de tráfico, soportar este tipo de protección contra ataques, por ejemplo, de denegación de servicio. Y más un servicio como Cloudflare, que muchos de los servicios te los da gratis. Entonces, fácilmente no te cuesta nada ponerlos y ya te aseguras que no te van a estar atacando bots. O bueno, al menos no tantos. Pero incluso con el tiempo he trabajado con muchos equipos, con algunos de ellos, por ejemplo, encargados de que lo que viene siendo la resiliencia de la infraestructura. Y como, por ejemplo, no quieres tener todo en un solo lugar o todos los huevos en una canasta. De manera de que si por algún motivo, vamos a decir que estás en Amazon, tienen opciones ellos para estar en varias zonas de disponibilidad para que si una se cae, pues bueno, puede estar trabajando con la otra. Sin embargo, en esos casos o incluso algo más avanzado todavía, en donde tienes a un proveedor y a otro, por ejemplo, tienes a GCP de Google y tienes a Azure, por ejemplo, y que si se cae uno, con el otro pueda seguir dando servicio. Para empezar, hay un tema de precios por el cual normalmente, a menos que sea una multinacional, pues es totalmente inaceptable la cantidad de costos que esto conlleva para el riesgo que te mitiga. Depende del servicio si aplica, pero aún así hay veces que aunque lo tienen de esa manera, ya que falla, se dan cuenta que aún con todo eso tenían un punto único de fallo y como quiera, aunque esté el otro servicio disponible, no funciona. Entonces, pues bueno, más dolor de cabeza todavía. Me recuerda un poco al Chaos Monkey de Netflix. No sé si leíste de él en algún momento. O bueno, el chango del caos, si lo digo en español. Básicamente es un sistema que se encarga de estar por toda su infraestructura tratando de tumbar servidores, tumbar servicios, tumbar conexiones, etc. Bueno, es un chango de verdad, es un software, pero lo que quieren ellos es hacerlo de manera proactiva, tener algo que está todo el tiempo tratando de apagar cosas para ver en qué momento realmente algo falla. Y como tienen al chango con todo su log, saben exactamente qué fue lo que hizo, saben qué fue lo que causó eventualmente que se cayera, entonces lo pueden solucionar, pero de una manera mucho más proactiva. Ahora, de nuevo, Netflix tiene una infraestructura bastante grande y los recursos para hacer este tipo de cosas, que quizá no aplica para todas las empresas, pero espero que esto en general ayude para mejorar la resiliencia de Internet. Y bueno, es importante que todos conozcamos de este tema. Gracias y te veo en mi siguiente video.